Me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. No era exactamente un sueño, sino algo más sutil, una impresión persistente que danzaba en los bordes de mi conciencia, como una sombra escabulléndose entre los pensamientos. Por un instante, me quedé inmóvil, tratando de distinguir entre la realidad y lo que parecía ser el residuo de una pesadilla. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la antigua casa donde me hospedaba era reconfortante, pero había algo mal en esa noche. Estaba en un pequeño pueblo de la región de La Rioja, en España, llamado San Martín de Valdeiglesias, donde había alquilado una casa antigua para pasar unos días en busca de paz e inspiración. La casa, situada en lo alto de una colina, estaba rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una construcción sólida de piedra, con techo de pizarra y ventanas de madera que, aunque antiguas, eran lo suficientemente aislantes como para mantener el frío del invierno fuera. O, al menos, eso era lo que creía. Esa noche, el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas, creando una melodía melancólica que parecía resonar en los corredores vacíos. El dormitorio donde estaba acostado era modesto pero cómodo, decorado con muebles de madera oscura y tapices que, aunque descoloridos por el tiempo, aún ostentaban la belleza de un pasado remoto. La única luz provenía de una lámpara en la mesita de noche, cuya bombilla amarillenta proyectaba sombras danzantes en las paredes. Miré el reloj junto a la cama, 2:14 de la mañana. Aún era demasiado temprano para estar completamente despierto, pero lo suficientemente tarde como para que la noche ya hubiera tomado posesión del pueblo. Decidí levantarme para tomar un vaso de agua en la cocina, esperando que la caminata me ayudara a disipar la inquietud que sentía. Las tablas del piso crujían bajo mis pies descalzos, emitiendo un sonido apagado que parecía resonar en las paredes de piedra. Al pasar por el pasillo que conducía a la cocina, me invadió la sensación de que algo me observaba. Me detuve un instante, tratando de escuchar más allá del sonido de la lluvia. El silencio dentro de la casa era absoluto, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Seguí caminando, tratando de ignorar la sensación, pero cuando llegué a la cocina, me di cuenta de que la ventana sobre el fregadero estaba abierta. Me recorrió un escalofrío. Estaba seguro de que la ventana estaba cerrada cuando me fui a dormir. La lluvia entraba por la abertura, mojando el suelo de piedra. Corrí a cerrarla, luchando contra el viento que insistía en mantenerla abierta. Finalmente, logré trancarla y me quedé allí un momento, mirando hacia afuera. Lo que vi me hizo dejar de respirar por un segundo. Afuera, en medio de la lluvia, había un niño. Estaba parado, completamente inmóvil, mirándome fijamente. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían reflejar la oscuridad a su alrededor. El agua corría por su rostro pálido, pero no mostraba ninguna reacción al frío o a la lluvia. Quise gritar, pero mi voz no salió. Un miedo primitivo se apoderó de mí, como si estuviera ante algo que no debería existir, algo que no pertenecía a este mundo. El niño seguía mirándome, sin parpadear, sin moverse. Sentí como si su presencia fuera una afrenta a la propia naturaleza, una ruptura en el orden de las cosas. Instintivamente, corrí a encender la luz de la cocina. En el instante en que la luz llenó la habitación, el niño desapareció. Corrí de nuevo a la ventana, mis ojos escudriñando la oscuridad afuera, pero ya no había nadie. El patio estaba vacío, salvo por los charcos de agua que se formaban en la tierra. El alivio que sentí fue reemplazado por un terror aún mayor cuando miré el vidrio de la ventana. Había marcas de manos pequeñas en el vidrio, en el lado de adentro. Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Mi corazón latía desbocado en el pecho mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Esas marcas no podrían estar allí. Era imposible. Pero allí estaban. Marcas húmedas, como si el niño hubiera presionado sus pequeñas manos contra el vidrio antes de desaparecer. Mis manos temblaban mientras me acercaba de nuevo a la ventana, tocando el vidrio frío. Las marcas eran reales, y sabía que algo estaba muy, muy mal. Volví a mi dormitorio, cerrando la puerta tras de mí y arrojándome en la cama, como si las cobijas pudieran protegerme de lo que fuera aquello. Traté de convencerme de que solo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y el aislamiento.
pero el sonido de la lluvia afuera parecía burlarse de mí, cada gota cayendo como un recordatorio de que algo estaba mal. El resto de la noche fue un borrón de insomnio y pesadillas. No podía dejar de pensar en el niño, en esos ojos vacíos, en las marcas en la ventana. Cuando finalmente llegó el amanecer, sentí un alivio inmenso. La luz del sol bañaba el cuarto, disipando las sombras y, por un momento, pude creer que todo no había sido más que una pesadilla. Me levanté de la cama, decidido a enfrentar la mañana con una dosis saludable de racionalidad. Tal vez, pensé, había visto algo afuera, y mi mente llenó los vacíos con miedo. Tenía que estar cansado, tal vez incluso resfriado, lo que podría explicar la fiebre y las alucinaciones. Pero cuando fui a la cocina a hacer café, mi corazón se hundió al ver que las marcas de las manos seguían allí, ahora secas, pero inconfundibles. Pasé el día tratando de ignorar lo que había sucedido, sumergiéndome en mi trabajo, caminando por los viñedos alrededor de la casa, e incluso visitando el pueblo. San Martín de Valdeiglesias era una pequeña comunidad, repleta de tradición y de historias antiguas. La gente era amable, pero había algo en ellos, una reserva, como si estuvieran acostumbrados a vivir entre secretos. Al final de la tarde, me encontré con doña Pilar, una anciana conocida por todos en el pueblo como una especie de historiadora local. Su pequeño anticuario, abarrotado de reliquias y libros antiguos, exhalaba el dulce aroma de madera envejecida y cuero gastado. Me recibió con una sonrisa amable, sus ojos brillando tras las gafas de aro dorado. Mientras conversábamos sobre la historia de la región, decidí preguntar sobre la casa donde me estaba hospedando. Quería saber más sobre ella, si había algo especial en esa antigua construcción. Pilar dudó un momento antes de responder, sus dedos arrugados trazando patrones en la tela de la mesa. Esa casa tiene una larga historia, joven, dijo ella, su voz baja y cautelosa. Fue construida en el siglo XVII, por una familia noble. Pero no siempre tuvo suerte con sus habitantes. La animé a continuar, sintiendo que había algo más en la historia que no estaba dispuesta a compartir de inmediato. Hubo una tragedia allí, hace muchos años, continuó ella. Un niño desapareció. Dicen que salió a jugar en los viñedos y nunca regresó. La madre, enloquecida por el dolor, pasó el resto de su vida buscándolo. Algunos dicen que aún se puede escuchar el llanto del niño en las noches de tormenta. Un escalofrío recorrió mi columna. Sabía que no debía preguntar, pero las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. ¿Y el niño? ¿Lo encontraron? Doña Pilar negó con la cabeza lentamente. Nunca. Algunos creen que se ahogó en uno de los tanques de agua o que se perdió en los bosques. Pero otros dicen que algo más siniestro sucedió. ¿Algo siniestro?, repetí, sintiendo que mi estómago se revolvía. Hay historias, dijo ella, mirándome a los ojos, de que el niño fue llevado. No por un hombre o un animal, sino por algo antiguo, algo que vive en las sombras y que se alimenta del miedo. Esas palabras quedaron resonando en mi mente mientras caminaba de regreso a la casa. El sol comenzaba a ponerse, y una sensación de inquietud se instaló en mí. Algo antiguo que vive en las sombras. Esas palabras me siguieron hasta la puerta, hasta el cuarto, hasta el momento en que la noche nuevamente se apoderó de todo. Estaba exhausto, pero el sueño no venía. Me quedé acostado en la cama, escuchando el sonido de la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. El viento aullaba afuera, y sentía la vieja casa gemir bajo su toque. Cerré los ojos, tratando de forzar a mi cuerpo a relajarse, pero el miedo se enroscaba en torno a mí como una serpiente, apretando, asfixiando. Entonces, escuché el sonido. Pasos ligeros, casi imperceptibles, resonando en el pasillo. 1, 2, 3 pasos. Parecían pequeños, como los de un niño. Mi corazón se aceleró, y me levanté de la cama, tratando de escuchar con más claridad. Los pasos continuaron, más cerca ahora, como si se dirigieran hacia mi habitación. No podía moverme. Aterrorizado, miré la puerta, esperando que se abriera en cualquier momento. El sonido se detuvo, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Por un momento, pensé que todo había terminado,
pero entonces, la manija comenzó a girar lentamente. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta mientras la puerta se abría con un suave crujido. La oscuridad del pasillo parecía palpitar, como si fuera una entidad viva. Me quedé allí, parado, esperando que algo surgiera de la oscuridad. Pero nada sucedió. Sin embargo, cuando miré la ventana del cuarto, vi que estaba abierta. La lluvia entraba, empapando el suelo de madera. Sabía que había cerrado esa ventana antes de irme a la cama. Algo estaba muy mal. Con pasos vacilantes, fui hasta la ventana, sintiendo el viento frío cortar mi piel. Cuando me acerqué, vi que había marcas de manos pequeñas en el alféizar, como si alguien se hubiera apoyado allí para entrar en el cuarto. Pero no había nadie, salvo la oscuridad afuera. Cerré la ventana con fuerza, atrancándola. Mis manos estaban sudorosas, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Volví a la cama, sin poder apartar los ojos de la ventana. Algo estaba allá afuera. Algo me estaba observando. La noche se arrastró en un silencio aterrador, interrumpido solo por los ruidos ocasionales que hacía la vieja casa. No dormí, mis ojos fijos en la ventana, esperando, temiendo lo que podría suceder. Finalmente, llegó el amanecer, y con él, una sensación de alivio momentáneo. La luz del día parecía disipar el terror de la noche anterior, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo estaba mal en esa casa, algo más allá de la comprensión. Decidí que no podía quedarme allí una noche más. Necesitaba salir, encontrar otro lugar donde quedarme, o tal vez incluso regresar a casa. Pero antes, sentí que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber más sobre ese niño, sobre lo que estuviera acechando en las sombras. Pasé el día tratando de encontrar respuestas. Visité el archivo de la pequeña iglesia local, donde encontré registros antiguos sobre la casa y sus antiguos moradores. Fue allí donde encontré la referencia al niño desaparecido. Su nombre era Elvira, y tenía 6 años cuando desapareció. Los registros hablaban de búsquedas infructuosas, de una madre que nunca superó la pérdida, de rumores sobre criaturas del bosque. Mientras leía, algo llamó mi atención. Una anotación al final de uno de los registros, hecha con una letra apresurada. El niño fue visto por última vez cerca de la vieja bodega, donde dicen que el velo entre los mundos es más fino. La bodega. Sabía dónde estaba. Dudé por un momento, pero la curiosidad y el miedo de que algo más pudiera suceder me empujaron a ir hasta allí. Si había alguna respuesta, la encontraría en ese lugar. La tarde estaba nublada cuando me dirigí a la bodega. La construcción era antigua, en ruinas, cubierta de hiedra y musgo, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La puerta estaba entreabierta, chirriando al menor toque. Con el corazón en la garganta, la empujé y entré. El olor a moho y tierra húmeda llenaba el aire. El interior estaba oscuro, pero la luz tenue que entraba por las rendijas era suficiente para ver las viejas barricas de vino alineadas en las paredes. Caminé despacio, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Algo allí dentro parecía observarme, como si las paredes mismas tuvieran ojos. Llegué al fondo de la bodega, donde una escalera llevaba a un nivel inferior. Bajé con cuidado, cada peldaño crujía bajo mi peso. La oscuridad allá abajo era casi total, salvo por una leve claridad que provenía de una rendija en el techo, iluminando una pequeña área en el suelo de tierra. Fue allí donde la vi. Una pequeña figura, de pie en el centro de la luz, mirándome. Era Elvira. Estaba exactamente como la había visto la noche anterior, con el vestido empapado de lluvia, la piel pálida, los ojos grandes y vacíos. Pero había algo mal en ella, algo que no había notado antes. Sus pies no tocaban el suelo. Me quedé paralizado de miedo. Ella comenzó a moverse hacia mí, flotando a pocos centímetros del suelo, sus manos extendidas hacia mí. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y retrocedí, pero ella siguió acercándose, su expresión sin vida, sin emoción. Entonces, habló. Su voz era un susurro, un sonido que parecía provenir de un lugar distante, más allá de la comprensión. «Ayúdame».
La animé a continuar, sintiendo que había algo más en la historia que no estaba dispuesta a compartir de inmediato. No podía respirar, todo mi cuerpo temblaba. ¿Qué quieres? Ella se detuvo, sus ojos encontraron los míos, y por primera vez, vi algo allí. Dolor, desesperación, una súplica de ayuda que me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿No puedo salir?, dijo, y entonces, en un instante, todo quedó claro. Estaba atrapada, de alguna manera, en ese lugar, entre este mundo y el siguiente, incapaz de seguir adelante. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, mi voz saliendo en un hilo. Ella extendió la mano, y de repente, el miedo que sentía fue reemplazado por una oleada de compasión. Di un paso hacia ella, mis manos temblando mientras me acercaba. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí un frío terrible, un dolor que no era físico, sino algo más profundo, como si parte de mí estuviera siendo arrancada. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, las paredes de la bodega se disolvían en sombras. Sentí que me arrastraban lejos, hacia un lugar de oscuridad y silencio absoluto, donde el tiempo no existía. Estaba cayendo en un abismo sin fin. Pero entonces, escuché su voz de nuevo, ahora clara y fuerte, cortando la oscuridad. ¿Ayúdame a encontrar el camino? No sabía cómo, pero de alguna manera, logré encontrar mi voz. Muéstrame, Elvira. Muéstrame el camino. La oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, dando paso a una luz tenue que emanaba del centro de la habitación. Ella estaba allí, esperando, y sabía que debía seguirla. Di un paso hacia la luz, y luego otro, hasta que todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como un sueño disipándose al amanecer. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de regreso en la bodega. La luz tenue todavía iluminaba el suelo, pero Elvira había desaparecido. Por un momento, me quedé allí, tratando de entender lo que había sucedido. Mi cuerpo estaba exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Pero algo dentro de mí decía que todo había terminado, que finalmente había encontrado la paz. Subí las escaleras con dificultad, saliendo a la luz del atardecer. La lluvia había cesado, y el cielo estaba despejado, teñido de naranja y rosa. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones, y por primera vez en días, sentí una paz profunda. Sabía que no podía quedarme en esa casa, y al día siguiente, dejé San Martín de Valdeiglesias atrás. Pero nunca olvidé a Elvira, ni lo que sucedió esa noche. Su historia, su dolor, quedaron conmigo, un recordatorio de que algunas heridas nunca sanan por completo, y de que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender por completo. Pero también, que el miedo, por más terrible que sea, puede enfrentarse. Y a veces, lo único que necesitamos hacer es extender la mano, y estar dispuestos a ayudar a quienes están atrapados en las sombras.